Querido Dios, amante Padre, gracias por darnos el privilegio de estar aquí en tu casa, abriendo tu palabra en este día, suplicándote, Dios eterno, que la voz del Espíritu Santo hable en nuestros corazones para grabar esa verdad que está en el corazón de Dios. Y que como Cristo prometió que conoceríamos la verdad, por más dura, difícil que pueda ser, la verdad nos habría de hacer libres. En esta noche pedimos la liberación de cualquier idea, de cualquier tradición, de cualquier filosofía o aún prejuicio humano. Todo eso lo hacemos a un lado para poder recibir esta noche el pan del cielo a través de tu palabra. Danos de tu bendición, que estamos listos para recibir el manjar de Dios. En el sagrado nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Gracias. ¿Podemos tomar asiento? Bueno, sean bienvenidos una vez más al inicio de esta mini campaña evangelística que habremos de tener con ustedes aquí en la iglesia de Riverside. Vamos a estar compartiendo con ustedes, así como lo ven en las pantallas de su televisión y asimismo aquí en la iglesia, una serie que lleva por título Los secretos de Fátima. Los secretos de la Virgen de Fátima habrán de ser divididos en 4 presentaciones. Estas 4 presentaciones van a ser colocadas como el cimiento de un edificio para poder entender qué sucedió en el año de 1917 en Portugal, y si lo que sucedió allá, que tiene que ver con revelaciones sobrenaturales de la bienaventurada Virgen María, 3 pastorcillos vinieron de Dios, tienen que ver con nosotros, y cuál debería ser como cristianos nuestra posición ante este fenómeno que ya sobrepasó los 100 años. El día de hoy comenzamos con la primera parte titulada así, Los secretos de Fátima. El día de mañana vamos a continuar con lo que hemos llamado la revelación del tercer secreto de Fátima, ya que fueron 3 y mañana vamos a ver el tercero. La tercera presentación se titula La verdad sobre la bienaventurada Virgen María. Eso va a ser el sábado por la mañana. No pueden perderse esa presentación. Vamos a ver la posición del magisterio de la iglesia. Vamos a ver también la tradición de la iglesia. Habremos de estudiar con ustedes el 4º y el 5º misterio glorioso, como se enseña en la doctrina católica, pero también vamos a estudiar qué es lo que dice la palabra de Dios. Y al final de cuentas podremos tomar una decisión en base a lo que dice la ley y el testimonio. Y nuestra última presentación será el sábado por la tarde, que llevará por título La Reina del Cielo. Así se va a llamar nuestra última presentación, y con esto habremos de cerrar nuestra campaña evangelística. Así es que vamos a comenzar en el día de hoy con el tema Los secretos de la Virgen de Fátima. Tenemos que especificar que quien realmente se apareció no es la Virgen, como algunos llaman, de Fátima, fue la Virgen María. Pero como fue en un lugar que se llamaba Fátima en Portugal, entonces se le ha conocido así como la Virgen de Fátima. Pero fue la Virgen María quien aparentemente a 3 pastorcillos en el año de 1917 se les apareció de forma sobrenatural. Y los 3 pequeñuelos, según cuenta la historia de lo que los niños contaron, precisamente les dio 3 revelaciones o 3 secretos. Y estos 3 secretos
no deberían haber sido dados todos en el momento, sino habría hasta fechas en las cuales los secretos habrían de ser descubiertos. Interesantemente, los 3 niños, con el paso del tiempo, muchos aún desacreditaron la idea de la presentación de ellos y algunos negaron que esto pudiera venir aún de Dios. Sin embargo, algunos consideraron a estos niños hasta como profetas de la Virgen porque recibieron un mensaje, 3 mensajes para ser exactos. No negamos, según la palabra del Señor, que el Dios eterno siempre ha utilizado a profetas para dar mensajes. De hecho, toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ha sido escrito por profetas. Desde Ageo, Malaquías, Nahum, Zacarías, Daniel, Abdías, y la lista sigue. Moisés y Elías fueron grandes hombres de Dios llamados profetas, y los mensajes de Dios a través de ellos han llegado a nosotros como la revelación divina. En el Nuevo Testamento no hay tampoco diferencia, porque Dios también utilizó grandes profetas de Dios para dar su mensaje a su iglesia. Así es que Dios siempre ha usado profetas y aún profetizas, según la Biblia, para revelar mensajes de Dios a su iglesia, a su pueblo y a sus hijos. Es más, hasta hay un texto en la Biblia donde menciona que Dios usó un profeta para mandar un mensaje a una nación que era pagana. Recuerdan a los ninivitas que iban a ser destruidos, y Dios levantó al profeta Jonás. Por eso la palabra de Dios dice que no hará nada Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así es que si la Biblia es clara en decir que Dios no haría nada sin antes revelar lo que haría a los profetas, quiere decir que Dios siempre ha buscado por los profetas un medio de comunicación con la raza humana o con su pueblo. La Iglesia Católica dice que estos 3 niños recibieron una revelación de Dios a través de la bienaventurada Virgen María. Y se dice que ellos llegaron a ser, por ser portadores de esos mensajes, profetas de los tiempos modernos. Ahora, hay una historia que me gustaría contarles para comenzar nuestra disertación, que es la historia que titulo La historia de las 3 ratas. Resulta ser que había una familia, y en esta familia hay la mamá, tienen hijitos muy pobrecitos y no tienen casi nada para comer. Y el papá tiene un grave problema. El papá es alcohólico, toma alcohol todos los días y todo el dinero que siempre está ganando se lo gasta en el alcoholismo. Entonces la familia por meses y por años ha estado sufriendo por el problema del papá. Bueno, resulta ser que un día el papá, estando a la mesa, está un poquito confundido, está un poquito medio pensativo. Entonces la esposa se le queda mirando a su esposito y le dice: mira, yo noto que tú estás preocupado, yo noto que te estás así medio pensativo, no quieres ni comer. ¿Qué es lo que te pasa? Cuéntame. Entonces el esposo le dice: mira, es que yo tuve un sueño anoche y estoy muy preocupado porque no entiendo de qué se trata el sueño. Y pues cuéntame el sueño, a lo mejor te podemos ayudar. Y entonces él dice: mira, yo soñé a 3 ratas. Y las 3 ratas estaban delante de mí. Una de las 3 ratas era gorda. La otra rata era flaquita, hasta se le veían las costillas. Y la otra rata era ciega, no podía ver absolutamente nada. Y sabes, yo no sé qué significa ese sueño de las 3 ratas. Y mientras la mujer y el esposo están tratando de entender de qué se trataba el sueño, el hijito pequeñito, de apenas 5 o 6 años, levantó la mano, le dice: papi. Y el papá se le queda viendo y le dice: sí, mijo. Dice: papi, creo que yo tengo la respuesta a tu sueño, yo sé de qué se trata. Y entonces le dice el papá: ¿y de qué se trata? Bueno, es muy sencillo de entender, papá. Resulta ser que la rata gorda no es nada más y nada menos que el cantinero que tú le estás dando todo el dinero que ganas todas las semanas y lo tienes bien gordo con todo lo que tú produces. La rata flaca es mi mamá, mis hermanitos y yo, que estamos todos flacos porque no tenemos ni para comer.
Y la rata ciega eres tú, que ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo. Bueno, resulta ser, cualquiera puede ser un profeta. Cualquiera puede decir que interpreta. Cualquiera puede decir que tiene un mensaje de Dios. Y cualquiera puede decir hoy en día que tiene una revelación de Dios. La pregunta no es si alguien viene diciendo que tiene un mensaje de Dios. Y no negamos que Dios quiera hablar a través de alguien. Si Dios anhela y desea hablar a través de alguien, Dios lo va a hacer. Por eso dice en Amós 3:7 que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Es más, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20 y el versículo 20, dice la palabra de Dios: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. En otras palabras, el espíritu de profecía manifestado a través del don que Dios dio a estos santos varones del Señor siempre ha sido importante para Dios. Es más, tú sabías que aún antes de la venida del Cristo, el Espíritu Santo será derramado y habrá sueños, visiones y revelaciones de parte de Dios antes del día grande de Jehová, según Joel 2:38. Así es que yo no me opongo a que si Dios quiere usar a alguien y hablar a través de alguien, Dios lo puede hacer. Pero la pregunta no es si Dios quiere usar o no a alguien. La pregunta es ¿cómo yo sé? Si alguien se levanta en tu iglesia o en cualquier otro lugar diciendo Dios me habló y tengo un mensaje de parte de Dios, y el mensaje lo tienes que recibir porque Dios me lo dijo a mí, pues no niego que a lo mejor alguien le habló a ese hermano o a esa hermana. Pero la pregunta es ¿cómo yo puedo saber si algo viene o no viene de Dios? Ahora, supuestamente la Virgen de Fátima dio 3 revelaciones proféticas a estos niños. Si el día de hoy tomamos la posición que las revelaciones que la Virgen de Fátima le dio a estos 3 niños no vienen de Dios, pero resulta ser que sí venían de Dios, entonces, amigos y hermanos, hemos cometido un grave error porque hemos rechazado los mensajes de Dios. Pero por el otro lado, si los mensajes que la Virgen de Fátima le dio a estos niños no venían de Dios y los aceptamos como que venían de Dios, entonces también estamos en un problema porque aceptamos algo que no había venido de Dios. En otras palabras, estamos entre la espada y la pared. Cualquiera de las dos cosas puede traer consecuencias. Por eso es importante el tema del día de mañana, porque les voy a explicar cómo saber si esto realmente viene o no viene de Dios. Vamos a entonces meternos a ver de qué se tratan estas revelaciones y estas cosas que la Virgen de Fátima le reveló a estos 3 pequeñitos en Fátima. Hace algún tiempo el History Channel, que se especializa en hacer documentales acerca de historias, acerca del pasado y sucesos que están pasando en la actualidad o en la antigüedad, sacó un pequeño documental acerca de la Virgen de Fátima. Te voy a pasar un corto video, está en español, para que tú más o menos veas la idea general de qué se trata la cuestión de la Virgen de Fátima y las visiones que le dio a estos muchachos. Escuchemos. Una joven monja transcribe la carta que divulga un secreto que ha guardado desde su infancia. Pero el Vaticano teme que el explosivo contenido de la carta pueda conmocionar el mundo y decide mantenerlo oculto durante casi 50 años. Hace casi un siglo fuimos advertidos de que si no cambiábamos nuestro estilo de vida, estábamos condenados. Pero ¿quién recibió esa advertencia? ¿Y quién nos advirtió? Y claro, todo el documental se trata acerca de cuán cierto era la idea de que estos 3 pequeñitos, la Virgen María en Fátima, Portugal, les había hablado en el año de 1917. Mira, ya pasaron más de 100 años desde que se dieron esas revelaciones y de hecho, para la revelación de algunos de estos secretos tardaron hasta
décadas y se mantuvo hasta en un misterio muy raro la razón por la cual no se estaban dando las revelaciones de Fátima a estos tres pequeñitos. ¿Qué es el tema que se trata en los mensajes de la Virgen de Fátima a estos pequeños? El mismo documental sigue diciendo de qué se trataba parte de los secretos de Fátima. 1917. A las afueras del pueblo de Fátima, Portugal, 3 niños pastores afirman haber visto a la Virgen María. Según la leyenda, la aparición compartió con ellos 3 secretos en clave sobre el oscuro futuro que le esperaba a la humanidad. Envuelta en misterio durante 83 años, la parte final de la profecía podría referirse al cataclismo definitivo. Una tercera guerra mundial nuclear que estallaría en el momento presente. Se ha especulado mucho acerca de este secreto. ¿Qué esconde? ¿Por qué no se revela? ¿Acaso habla del fin del mundo? El secreto tenía que ver con fenómenos tan devastadores que podrían significar el fin del mundo tal y como lo conocemos. Ahí que supuestamente las profecías tenían que ver con cataclismos escatológicos que iban a pasar en la raza humana o en la tierra. 3 secretos que tenían que ser revelados. Ahora, los muchachitos que fueron escogidos por la Virgen reciben las visiones, reciben la revelación y temerosos cuentan lo que ellos vieron, y muchos no les creyeron. Algunos llegaron a pensar que era simplemente la imaginación de los niños, porque eran muy pequeños, o de repente quizás los papás que estaban tratando de usar a sus niños para hacerse famosos y hacer famosos al pueblo, y algunos simplemente eran escépticos, no quisieron creer. La Iglesia Católica aún guardó su distancia para hacer una declaración oficial si esto venía realmente de la Virgen María o no, y pasó mucho tiempo. De hecho, cuando los niños en otra aparición le contaron a la Virgen que la gente no les creía, la Virgen supuestamente le dice a estos pequeños que ella va a dar una manifestación sobrenatural para que la gente vea que no es una invención de los niños, sino que realmente María les estaba hablando a ellos, y es lo que hoy en día se conoce como el milagro del sol. Más de 70,000 personas que vinieron de todo Portugal, crédulos e incrédulos, se reunieron en el lugar específico que la Virgen les dejó saber para que sucediera un fenómeno rarísimo que todos fueron espectadores y que vieron qué sucedió exactamente en el sol. De hecho, la gráfica que tú puedes ver es una fotografía viejísima y antigua de la cantidad de personas que fueron para ver la supuesta o el supuesto milagro que la Virgen María habría de hacer para que ellos creyeran. Recuerda, más de 70,000 personas de creyentes y no creyentes asistieron por lo que los niños les dijeron que la Virgen habría de hacer. El History Channel presenta acerca de este milagro del sol de la siguiente manera, que es lo que pasó. En torno a las 12, realizaré un milagro para que todo el mundo lo vea. Ese día, el mismísimo día de la visita definitiva, los testimonios sugieren que allí se congregaron unas 70,000 personas procedentes de todo Portugal, que empapadas de lluvia esperaban sobre la tierra fangosa y confirmaron haber sido testigos de lo que acabó conociéndose como el milagro del sol. Mi abuelo lo describía como que los cielos se abrieron y ahí estaba el sol, con unos colores preciosos, espléndidos, que fue como si el sol bailara. Así lo describía él. El sol bailó a su alrededor. Algunos creyeron incluso que se trataba del fin del mundo. Es que más de 70,000 personas quedaron sorprendidas por un evento sobrenatural. Esto quería decir que no eran los niños los que estaban inventando eso. Claro, los niños, si fuera el caso a través de sus papás, pues podrían haber creado en la mente de ellos un relato fantástico, sobrenatural, y la gente no tenía forma de saber si esto fue así o no. Pero 70,000 personas viendo algo sobrenatural y que queda un registro hasta hoy en día, y que aún escépticos que estuvieron ahí dijeron: nosotros vimos lo que sucedió con el sol,
algunos los ha puesto realmente a pensar si realmente esto sucedió. Y algunos piensan que si esto fue real, entonces quiere decir que los mensajes también son reales. Si tú te metes al internet, vas a encontrar no decenas, sino miles de páginas, miles en el internet que hablan acerca de los milagros y las apariciones de Fátima. Y muchos de ellos se han convertido fieles devotos a la Virgen de Fátima. De hecho, después de esto, el pueblo de Fátima ya no se convirtió en un pueblo, era una ciudad gigantesca que te estoy diciendo que millones de personas todos los años van a Fátima para aunque sea probar un poquito del milagro que sucedió. Es más, ustedes sabían que algunas personas decían que el Vaticano lo deberían de poner en Fátima por el milagro tan grande que sucedió de la aparición de la Virgen. Y algunos dicen, como el padre Malachi Martin, que ya ha fallecido, un sacerdote jesuita, que ustedes saben que ha escrito libros bien controversiales acerca de profecía, fue exorcista por más de 30 años, crema nata de los teólogos y eruditos de la Iglesia Católica. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de uno de los más grandes pensadores de la Iglesia Católica. Resulta ser que el padre Malachi Martin era amigo muy cercano del Papa Juan Pablo II. Eran muy cercanos. Y resulta ser que en una entrevista que le hicieron a Malachi Martin en un programa de radio que se llamaba Costa a Costa, el entrevistador se atrevió a preguntarle si el padre Malachi Martin conocía el tercer secreto de Fátima. Porque el primer secreto se conoció, el segundo también, y en un momentito te los voy a decir cuáles fueron los secretos. Pero el que obtuvo mucho más misterio fue el tercer secreto. Entonces, en esta entrevista le dice, ¿usted conoce el tercer secreto? Y mira la respuesta del mejor, prefiero que tú lo escuches de los mismos labios de él. Está en inglés, pero la traducción en español está abajo. Sigue la traducción en tu pantalla. Escucha. The prophecy of Fatima, without going into my background in this matter, the prophecy of Fatima is not a pleasant document to read. It's not pleasant news. It implies, it doesn't make any sense unless we accept that there will be, or that there is in progress, a wholesale apostasy amongst clerics and laity in the Catholic Church. Do you know what it is? Yes, but I'm under oath. Do you consider it to be the ravings of a illiterate child? No. It's a very exact description of what is now happening and apparently what is going to happen shortly, but in cold, hard terms. There's no exaggeration. There's no use of adjectives or adverbs or anything like that. It's a blanket statement, a very factual thing, stated baldly, with no adulteration, no flourishes, no purple patches. In other words, they got exactly what they asked for. Yeah, it's a frightening document. It's very frightening. Interesante. Malachi Martin dice, yo sé el secreto, pero estoy bajo juramento, no lo puedo decir. Pero sí te puedo decir que no fue la fantasía de 3 niños. Lo que dicen las revelaciones termina diciendo que son muy aterradoras. Es más, de hecho, algunos dicen que fue tan aterrador lo que estaba escrito, especialmente en el tercer secreto, que hubo un papa que cuando se le dio el sobre y abrió la revelación del tercer secreto, dice que se quedó tan asustado que se desmayó y que algunos lo tuvieron que levantar del miedo que tuvo a leer lo que estaba escrito en el sobre. Y entonces lo que hizo es metió el documento otra vez y lo mandó guardar otra vez en los archivos del Vaticano. O sea, lo dejó espantado lo que supuestamente tenía el documento. Claro, era un documento completamente aterrador. Ahora, algunos lugares en el internet hablando acerca de la posibilidad de qué es ese tercer secreto. Por ejemplo, este lugar dice
que en el año de 1944, la monja Lucía, que cuando los otros niños fallecieron, quedó la última monja, que se llamaba Lucía, escribió finalmente la tercera profecía. Las primeras dos ya habían sido reveladas. Y entonces, así como ella la había escuchado cuando recién tenía 10 años, en el año 1917. Una vez que la escribió, la selló y la presentó al obispo de Leira en Portugal. Ella le dijo que la señora o la Virgen le había dado claras instrucciones que no deberían ser reveladas al público hasta el año 1960, y el obispo entonces entregó la profecía que Lucía por escrito había colocado en un papel y la llevaron a los archivos del Vaticano. Finalmente, en el año de 1960, el Papa Juan XXIII, curiosamente, para los que no conocen la historia de quién es el Papa Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, él es el Papa que en la historia se le conoce como el Papa Bueno. Y es nada más y nada menos que el Papa que convocó a Concilio Vaticano II. Sí, Concilio Vaticano II, el concilio ecuménico que hace que los protestantes ya no sean llamados más herejes y ahora se llaman hermanos separados. Es el Papa Juan XXIII. De hecho, toda la maquinaria ecuménica de los últimos 60 años fue Juan XXIII quien la estableció. Y de hecho, algunos en la Iglesia Católica están diciendo que el principio de la caída de la Iglesia Católica fue Concilio Vaticano II, porque le abrió la puerta hasta brujos. Y resulta ser que hay papas que se han sacado fotografías y aún en basílicas han tenido cultos con hinduistas que hacen cosas de brujería en basílicas católicas, y algunos sacerdotes católicos están diciendo que eso es herejía y apostasía, pero en el movimiento ecuménico pues le han abierto las puertas a todo mundo. Lo digo solamente para que lo tengan como referencia. Eso fue Juan XXIII. Bueno, resulta ser que en 1960 Juan XXIII finalmente se le entrega el sobre, lo abre, la profecía que estaba sellada y la leyó. Para los fieles que ansiosamente esperaban la promesa de su revelación. Pero esto no iba a suceder. En una aparente reto de las instrucciones claras de la bendita Madre, el Papa se rehusó a revelar su contenido de la profecía diciendo: esta profecía no tiene que ver para mi tiempo. La metió al sobre y la mandó de regreso a los archivos del Vaticano, cuando Lucía había dicho claramente que tenía que ser leída en 1960, la mandó otra vez de regreso. Y por cierto, este es el Papa que se dice que se desmayó cuando leyó lo que decía el secreto. Algunos dicen que Juan XXIII se desmayó cuando leyó el tercer secreto de Fátima, porque precisamente especificaba, de acuerdo a testigos oculares que estuvieron ahí, que el Papa supuestamente traicionaría al rebaño de la Iglesia Católica y que llevaría al rebaño a ser degollado por el mismo Lucifer. Algunos dicen que el tercer secreto tenía que ver con la aparición del último Papa en la Iglesia Católica, y sería el antipapa, o sea, el mismo anticristo, que dirigiría a la Iglesia Católica. Por eso algunos argumentan que cuando Juan leyó eso, le dio miedo que él fuera el Papa, que iba a convertirse en el antipapa en la Iglesia. Juan XXIII se desmayó porque él pensó que podría ser ese Papa que le abriría la puerta a Satanás, y él podría ser el tan anunciado antipapa que habría de venir. Por eso Malachi Martin decía que este documento era un documento realmente aterrador, aún para los papas. Algunos también argumentan que tiene que ver con las profecías de San Malaquías y de Nostradamus. Ahora, si tú has escuchado un poco acerca de las profecías de Nostradamus y de San Malaquías, parece ser que tanto Nostradamus como San Malaquías coinciden en la destrucción final de la Iglesia Católica. Es muy interesante. Es como un cono, ¿verdad? Todo coincide hacia lo mismo, y parece ser que el tercer secreto de Fátima apunta en la misma dirección. Ahora, ¿todos creen que las profecías de Fátima son verdaderas?
Bueno, tenemos una cantidad gigantesca en el seno de la Iglesia Católica que afirman que esto proviene directamente de Dios a través de la bienaventurada Virgen María. Pero no todos realmente han creído que esto viene de Dios. Por ejemplo, hay un lugar en el internet que se llama Excepticionario, o sea, que es la página de los escépticos, de los que no creen en nada. Y cuando ellos analizaron el asunto de Fátima, mira lo que ellos escribieron. Lucía de Jesús dos Santos, nacida en 1907 y fallecido en el año 2005 en Portugal, creció para convertirse en una monja católica conocida como Sor Lucía de Fátima. Como cualquier niño de 9 o 10 años, ella y sus dos primitos afirmaron que la Virgen María se les apareció en el cielo sobre un campo donde estaban cuidando sus ovejas y tal vez tuvieron una alucinación colectiva, o sea, como que les dio mucho el sol y vieron cosas que no estaban ahí. Tal vez el fantasma de una persona que ha estado muerta durante 2000 años y que está considerada por los católicos como la madre humana del Dios hombre, eligiera de verdad a 3 niños portugueses para decirles lo que sus padres, familiares, sacerdotes, monjas les habían estado diciendo toda su vida: si tú pecas, te vas a ir al mismo infierno. Claro, está siendo sarcástico el lugar, ¿verdad? Como mofándose que eso no sucedió, más bien fueron los sacerdotes, los papás, o quizás el calor lo que hizo que estos niños vieran esas visiones. Sigue diciendo este lugar. Lucía también afirmó que María les dijo 3 secretos. En 1941, después de que sus primos hubieran muerto de gripe, Lucía reveló 2 de los secretos. Sin embargo, ella mantuvo el tercer secreto oculto hasta que creyó estar en su propio lecho de muerte. Los 2 primeros secretos implicaban una visión del infierno y una profecía de la Primera Guerra Mundial que terminaría. Pues se burlan, ¿verdad? Diciendo, pues qué buena señal en 1941. O sea, ya se había acabado la Primera Guerra Mundial. No era una profecía, eso ya había sucedido. Pero en 1944, Lucía anotó el tercer secreto cuando don José Alves Correia de Silva, el obispo de la diócesis de Leira, le ordenó. Y el tercer secreto fue sellado en un sobre que se abrió en el año 2000. Un gran culto de seguimiento surgió de estas fantasías religiosas y peregrinos del mundo entero todavía recorren un camino hacia Fátima para rezar, hacer penitencias, dejar dinero con la esperanza de un milagro. Muchos seguidores devotos estaban seguros de que María les había dicho a los niños de que el mundo se iba a acabar, pero quedaron profundamente decepcionados cuando se reveló que la esperada profecía o la visión del juicio final, aunque apocalíptica en cierto modo, no dijo mucho más que arrepiéntanse o se van a morir. O más bien, arrepiéntanse o se van a arrepentir. La visión de la hermana Lucía de flechas, balas matando papas, obispos y sacerdotes podría traer una sonrisa en algunos anticlérigos, y sin embargo lo que hay a continuación es una traducción de la profecía de Fátima. ¿Okay? Y ahorita les voy a dar lo que era el primer y segundo secreto que supuestamente se les dio a estos pequeñitos. Claro, hay 2 puntos de vista, ¿verdad? Los que sí tomaron la decisión de ser devotos de estos revelaciones de la Virgen y los que como burladores dicen esto no viene de Dios y simplemente se ponen a burlar del evento. Sin embargo, pasó algo muy interesante en un monasterio de Japón. El monasterio estaba en Akita, Tokio. Tú lo puedes revisar teniendo acceso al internet, la historia de la hermana Agnes Sasawa en 1973. Resulta ser que esta hermana monja católica internada en un convento de Japón, resulta ser que ella era sorda, no escuchaba absolutamente nada. Y cuando ella rezaba ante un crucifijo y la imagen de la Virgen, resulta ser que la Virgen le habló a la madre que era sorda y ella de una forma clara escuchó lo que la Virgen desde el crucifijo le estaba hablando a su mente. Ahora, le dio algunas revelaciones muy interesantes que después el cardenal Ratzinger, que llegó a ser el papa de la Iglesia Católica, le reveló al obispo de Tokio que todo lo que esta hermana había escrito que la Virgen le dijo era nada más y nada menos como una confirmación de los secretos de Fátima.
O sea que prácticamente lo que la Virgen le dijo a ella era una corroboración de lo que Fátima le había dicho a los 3 niños en 1917. Ahora, aquí no se le dio tanta vuelta y esto sí se dio a conocer, lo que se le dijo a la hermana Agnes Sasaguá. Mira lo que ella escribió. La Virgen le dijo a esta monja: fuego habrá de caer del cielo y habrá de destruir gran parte de la humanidad. Los buenos como los malos les va a caer también, y no perdonará ni a los sacerdotes ni a los creyentes o los fieles. Los sobrevivientes se encontrarán a sí mismos tan desolados que envidiarán a los que se murieron. O sea que mejor hubiera sido que se hubieran muerto como los otros que haber quedado en vida después del cataclismo. Si los hombres no se arrepienten ellos mismos, el Padre traerá o pondrá un castigo terrible sobre toda la humanidad. Y este castigo será tan grande como jamás se ha visto en la raza humana. Las iglesias y los altares serán destruidos. La iglesia será llena de todos aquellos que habrán de comprometerse, y los demonios opresarán a muchos sacerdotes y consagrarán las almas para quitarlas del servicio al Señor. La obra de los demonios habrá de ser infiltrada aún en el seno mismo de la iglesia, y se verá un cardenales oponiéndose a cardenales, obispos en contra de obispos. Los sacerdotes que me venerarán serán atacados, golpeados, se les opondrá por sus colegas sacerdotes. Claro, lo que esta mujer vio era una apostasía en el seno de la iglesia, que involucraría el mismo Satanás dirigiendo la apostasía en el seno de la misma Iglesia Católica. Este obispo que tú ves acá, el obispo Ito de Akita, cuando platicó con el cardenal Ratzinger y le contó lo que la monja había visto y o escuchado en la revelación de la Virgen hacia ella, el cardenal Ratzinger personalmente le confirmó a este obispo que los mensajes tanto de Fátima como de Akita esencialmente eran los mismos. O sea que el tercer secreto parece ser que sí tenía que ver con una apostasía en el seno de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la posición oficial del Vaticano acerca de lo que sucedió en Fátima? Porque aquí podemos hablar de un montón de lugares en el internet, de unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. La pregunta es, ¿cuál es la oficial posición de la Iglesia Católica hacia lo que sucedió en Fátima en 1917? Esta información la saqué exactamente de la página oficial del Vaticano, en lo que ellos se posicionaron acerca de los milagros de Fátima. Y miren lo que dice ahí: Congregación para la Doctrina de la Fe, el mensaje de Fátima. En el transiso del segundo al tercer milenio, Juan Pablo II ha decidido hacer público el texto de la tercera parte del secreto de Fátima. Tras los dramáticos y crueles acontecimientos del siglo XX, uno de los más cruciales en la historia del hombre, culminando con el cruento atentado al dulce Cristo en la tierra, o sea, a Juan Pablo II lo trataron de matar, se abre así un velo sobre una realidad que hace historia y la interpreta en profundidad según una dimensión espiritual a la que la mentalidad actual, frecuentemente impregnada de racionalismo, es refractaria. Apariciones y signos sobrenaturales salpican la historia, entran en el vivo de los acontecimientos humanos y acompañan el camino del mundo, sorprendiendo a creyentes y no creyentes. Y estas manifestaciones, que no pueden contradecir el contenido de la fe, deben confluir hacia el objetivo central del anuncio de Cristo, el amor del Padre que suscita en los hombres a la conversión y da gracia para abandonarse a Él con devoción filial. Este es también el mensaje de Fátima, que con un angustioso llamamiento a la conversión y a la penitencia impulsa en realidad hacia el corazón del Evangelio. La posición oficial de la Iglesia Católica es que lo que pasó en Fátima vino de Dios.
no niegan las apariciones, y de hecho todos los mensajes que Fátima o María en Fátima le reveló a estos niños, la iglesia tomó la decisión de aceptarlos como que vienen de Dios. Sigue diciendo la página del Vaticano. Fátima es sin duda la más profética de todas las apariciones modernas. La primera y la segunda parte del secreto que se publican por este orden, por integridad de la documentación, se refieren sobre todo a la aterradora visión del infierno, la devoción al corazón inmaculado de María, la Segunda Guerra Mundial y la previsión de los daños ingentes que Rusia, en su defección de la fe cristiana, en la adhesión al totalitarismo comunista, provocará en la humanidad. Interesante. Empieza a dar la revelación de parte de los secretos y dice que el primero tenía que ver con una visión aterradora del infierno. Ahorita les voy a leer exactamente de qué se trataba la visión. La segunda era la devoción al corazón inmaculado de María, porque si no se consagraba a Rusia, a María y al Sagrado Corazón de María, así como la Primera Guerra Mundial devastó Europa, vendría una Segunda Guerra Mundial. Y a Rusia se lo veía como una amenaza al cristianismo y a las libertades del mundo. Y María advirtió: si los papas no consagran a Rusia, entonces viene otra guerra, y peor que la primera. Interesante. Nadie en 1917 podría haber imaginado todo esto, sigue diciendo la página del Vaticano. Los tres pastorcillos de Fátima ven, escuchan y memorizan. Lucía, la testigo que ha sobrevivido, le pone por escrito en el momento en que recibe la orden del obispo de Leyra y el permiso de Nuestra Señora. Por lo que se refiere a la descripción de las dos primeras partes del secreto, por lo demás ya publicado y por tanto conocido, se ha elegido el texto escrito por Sor Lucía en la tercera memoria el 31 de agosto de 1941. Y después se añade alguna anotación en la cuarta memoria el 8 de diciembre del 41. Y la tercera parte del secreto fue escrita por orden de su excelentísima el obispo de Leyra y de la Santísima Madre el 3 de enero del 44. Claro, ya había pasado la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora viene la revelación del tercer secreto. Existe un único manuscrito que aquí se reproduce en facsimil. El sobre lacrado estuvo guardado primero por el obispo de Leyra para tutelar mejor el secreto el 4 de abril del 57. El sobre fue entregado al archivo secreto del Santo Oficio y Sor Lucía fue informada de ello por el obispo de Leyra. Según los apuntes del archivo de 1959, el comisario del Santo Oficio, padre Pierre-Paul Philippe, de acuerdo con el excelentísimo cardenal Alfredo Ottaviani, llevó el sobre que contenía la tercera parte del secreto de Fátima a Juan XXIII, el de Concilio Vaticano II, y su santidad, después de algunos titubeos, dijo: esperemos, rezaré y les haré saber lo que decida. En realidad, el Papa Juan XXIII decidió devolver el sobre lacrado al Santo Oficio y no revelar la tercera parte. Ahora, todo lo que dije anteriormente ya no era conjetura, esto está en la página del Vaticano. Simplemente ellos están confirmando todo lo que habíamos estudiado en los últimos minutos. Finalmente viene Pablo VI, ya que Juan XXIII no abrió el sobre y dio la revelación del tercer secreto. Pablo VI leyó el contenido con el sustituto Monseñor Ángelo de Aqua el 27 de marzo del 65. Imagínate cuántos años pasaron hasta que finalmente se le va a hacer caso, que se abra el secreto, y devolvió el sobre al archivo del Santo Oficio con la decisión de no publicar el texto. Parece que ningún papa lo quiere abrir. O sea, todos así como lo reciben, lo regresan, lo reciben y lo regresan. Pero Juan Pablo II, por su parte, pidió el sobre con la tercera parte del secreto. Después del atentado, y hay una razón por la cual Juan Pablo II decide abrir el sobre. A Juan Pablo II lo intentaron matar. ¿Te recuerdas que Ali Gaka, el musulmán, le disparó casi quitándole la vida? De hecho, la bala quedó, Ellos se quedaron con la bala que intentó matar a Juan Pablo II. Bueno, Juan Pablo II, después de este atentado, el 13 de mayo del 81, resulta ser que entregó al prefecto de la congregación el 18 de julio del 81
sustituto de la Secretaría de Estado, 2 sobres, uno blanco con el texto original de Sor Lucía en portugués y el otro de color naranja con la traducción del secreto al italiano. El 11 de agosto siguiente, Monseñor Martínez devolvió los 2 sobres al archivo del Santo Oficio. Como es sabido, el Papa Juan Pablo II pensó inmediatamente en la consagración del mundo al corazón inmaculado de María y compuso él mismo una oración para lo que lo definió acto de consagración. Todo el mundo hoy en día sabe que sí ha existido un Papa en los últimos 100 años que ha sido un Papa mariano, es el Papa Juan Pablo II. De hecho, él decía que el mundo entero tenía que ser consagrado a la Virgen María, y él, a donde quiera que él iba, consagraba el piso que él tocaba, era el piso que él consagraba a María. Y de hecho, hablando de esta consagración, el mismo Juan Pablo II hizo esta oración de consagración a donde quiera que llegaba. Madre de los hombres y de los pueblos, tú conoces todos sus sufrimientos y esperanzas. Tú sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, luz y tinieblas que sacuden al mundo. Acoge nuestro grito dirigido en el Espíritu Santo directamente a tu corazón y abraza con el amor de madre y de la esclava del Señor a los que más esperan este abrazo, pero al mismo tiempo aquellos cuya entrega tú esperas de modo especial. Toma bajo tu protección maternal a toda la familia humana a la que con todo afecto a ti, Madre, confiamos. Lo que está haciendo Juan Pablo II en esta oración es consagrar al mundo entero a María y al corazón de María. Y dice que se acerque para todos el tiempo de paz y libertad, el tiempo de la verdad, de la justicia y de la esperanza. Y sigue diciendo, por eso, Madre de los hombres y de los pueblos, tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, tú que sientes maternalmente luchas entre el bien y el mal, luz y tinieblas que invaden al mundo contemporáneo, acoge nuestro grito que, movidos por el Espíritu Santo, elevamos a tu corazón. Abraza con amor de madre y de sierva este mundo humano nuestro que te confiamos y consagramos, llenos de inquietud por la suerte terrena y eterna de los hombres y de los pueblos. De modo especial, confiamos y consagramos a aquellos hombres y a aquellas naciones que tienen necesidad particular de esta entrega y de esta consagración. Ahora, la indicación de la Virgen era que por nombre y apellido tenía que consagrar a Rusia, pero no lo mencionó. Solo dijo, consagramos a los que tú sabes que se tienen que consagrar, pero no mencionó de una forma directa en su oración de consagración a Rusia. Y finaliza diciendo, nos acogemos a tu protección, Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Al encomendarte, oh Madre del mundo, todos los hombres y pueblos, te confiamos también la misma consagración del mundo, poniéndolo a tu corazón maternal. Y me sorprende la última parte de su rezo de oración de consagración, en donde él dice, y es muy interesante, noten lo que él dice en su parte final: del hambre y la guerra, líbranos. De guerra nuclear. Ahora, hay una razón por qué está orando así. Porque supuestamente el tercer secreto tenía que ver con una aniquilación global, fuego que caería del cielo, que los que quedaran vivos hubieran preferido haber muerto que haber quedado vivos en la devastación que vendrá sobre la tierra. Y dice de forma clara, de la guerra nuclear, de la autodestrucción incalculable y todo tipo de guerra, líbranos. Pecados contra la vida del hombre desde su primer instante, aborto, líbranos. Del odio y el envilecimiento de la indignidad de los hijos de Dios, líbranos. Toda clase de injusticias, líbranos. De la facilidad de pisotear los mandamientos, líbranos. La tentativa de ofuscar los corazones humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso consagra al mundo y de forma indirecta a Rusia al corazón de María. El Papa Juan Pablo II finalmente se reunió con Sor Lucía. Claro, ya era avanzada edad, los años no habían pasado en balde, y finalmente va a venir la tercera revelación del secreto. Claro, como el tiempo ya se me está yendo, voy a tratar de avanzar rapidito para llegar al primero y segundo secreto de forma oficial como ellos lo presentan. Dice aquí, la tercera parte del secreto se refiere a las palabras de Nuestra Señora. Si no, Rusia
diseminará sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre sufrirá mucho y aún varias naciones serán destruidas. La tercera parte es una revelación simbólica que se refiere a esta parte del mensaje, condicionado al hecho de que aceptámoslos o no, que el mismo mensaje pide. Si aceptan mis peticiones, Rusia se convertirá, habrá paz, y si no, diseminará sus errores por el mundo. Bueno, interesantemente, quien va a hacer esta reunión entre el Papa y Lucía es un cardenal que era Tarcisio Bertone, esto que ustedes ven aquí. Este era el Papa que supuestamente, o el cardenal, que iba a ser intermediario en la reunión de Lucía con el Papa Juan Pablo II. La historia más o menos dice que al final el Papa Juan Pablo II no se pudo reunir con Lucía. Entonces Juan Pablo II mandó a Tarcisio Bertone para que en representación del Papa pues ella leyera el secreto y le confirmara si era así o no era así, para que después él se lo entregara a Juan Pablo II. Lucía, al escuchar lo que ella había escrito, dijo: sí, es exactamente como yo lo había escrito. Entonces le dio autorización para que el Papa lo pudiera leer y escuchar. ¿Cuál fue el contenido de estos secretos que finalmente habrían de ser publicados por el Vaticano? Bueno, en la página del Vaticano, finalmente aquí aparece el primer secreto que los niños recibieron. Primer secreto revelado. Dice: Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Claro, ya los tres niños están parados, la Virgen les está dando una revelación, y esta revelación es de un mar de fuego que estaba debajo de la tierra. Hundidos en este fuego estaban demonios y almas, como si fueran brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, que flotaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, y cayendo por todos los lados, semejantes al caer de chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaba y hacía temblar de pavor. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Y esta visión duró solo un momento, y gracias que nuestra buena Madre del Cielo, que antes en la primera aparición nos había prevenido con la promesa de llevarnos para el cielo, porque si así no hubiese sido, creo que habríamos muerto de susto y de pavor. Que es Sirra, el primer mensaje de Fátima a los niños. El primer secreto tiene que ver, uno, con la realidad que María le presenta a los niños, que el infierno es real. Y no solamente que el infierno es real, sino de que hay almas, en lo que María le revela, que se están quemando en el infierno. Y aún los niños, imagínense qué visión tan terrible, ¿no? Que los niños ven como las almas supuestamente están quemándose y siendo atormentadas por los demonios. Y la Virgen les dice: si resisten, no se preocupen, yo los voy a coronar, pues llevándolos al cielo. Dice: de otra manera, sin su protección hubiéramos sido extinguidos. Así es que el primer secreto es la revelación del infierno y las almas quemándose en el infierno. El segundo secreto que también los niños recibieron tiene que ver con lo siguiente. Dice ahí: una vez que se pasaron de la escena de los pobres pecadores en el infierno, donde van las pobres almas que no recibían salvación, Dios anhelaba y quería establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. ¿Entienden la conexión, verdad? Hay un infierno y los pecadores van a ese infierno, pero hay una forma que los pecadores no vayan al infierno, y es si ellos se abrigan bajo la misericordiosa gracia del corazón inmaculado de María. Por eso era la urgencia de consagrar al mundo entero a María, para evitar que fueran a este infierno de castigo. Si hicieran lo que digo, dice ella, se salvarán muchas almas y habrá paz.
la guerra se va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor, hablando de otra guerra. Dice, cuando en una noche alumbrada por una luz desconocida. Por eso algunos argumentan que esa es una de las razones por las cuales el Vaticano tiene el telescopio más avanzado del mundo. Porque están esperando la señal que va a ser la antesala del caos y castigo, en inglés se llama chastisement, del castigo final que viene de Dios. Y por cierto, ¿saben cómo se llama este telescopio? Está en el Vaticano, se llama Lucifer. Y tiene infrarrojo, es poderosísimo. De hecho, ellos tienen la copia de la NASA en el Vaticano. Han invertido los millones de los millones porque supuestamente algunos argumentan que están esperando esa señal que aparecerá en el cielo. Bueno, esta es la señal, según ella, que Dios les da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de guerra, hambre y persecuciones a la iglesia y al Santo Padre. Y por eso algunos dicen que los papas tenían miedo porque ellos en estas profecías eran citados por nombre ahí. Castigo a la tierra y también a los papas o al papado. Sigue diciendo ahí, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y a la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis pedidos, Rusia se convertirá, tendrá paz, no esparcirá sus errores por el mundo y no habrá persecuciones a la iglesia. Si no, la persecución vendrá, los malos, los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas y por fin mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a la Rusia que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Por algo Malachi Martin dijo que era el secreto más aterrador. Si el primero, que era una visión del infierno, era terrible, el segundo, que era la posibilidad de una segunda guerra mundial, y el tercero, una aniquilación nuclear y el castigo final de Dios, claro, algunos papas iban a estar absolutamente aterrorizados por estos mensajes. Finalmente salió ya el tercer secreto, que por tantas décadas lo mantuvieron en tanto misterio y no salía, y finalmente el secreto fue revelado. ¿De qué se trata el tercer secreto? Bueno, en este último secreto lo vamos a ver, porque el secreto es muy interesante y el secreto tiene que ver de una forma bien directita. Es más, saben que el tercer secreto no lo vamos a ver el día de hoy. El tercer secreto lo vamos a ver el día de mañana. De hecho, ese es nuestro tema para el día de mañana, el tercer secreto revelado. Ahora, antes de cerrar esta primera parte, la pregunta es, si Dios todavía aún sigue hablando. Hay algunas personas que dicen que Dios, cuando cerró el libro del Apocalipsis, ya no hay más forma que Dios tenga algún mensaje para la humanidad. Bueno, depende a quién le preguntes. Hay varias iglesias que dicen que tienen en su medio profetas. Hay algunas iglesias, aún incluyendo la iglesia de los mormones, que dicen que Dios levantó en su medio a un profeta, José Smith. Y ahora la Iglesia Católica, en su misma página del internet, asegura en la página del Vaticano que Dios siempre ha manifestado y ha hablado a través de todos los siglos con formas sobrenaturales, y en su página dice que sí, Dios todavía sigue hablando. Por supuesto, hay una profecía en el Antiguo Testamento que nos asegura que aún antes del final de todas las cosas, Dios levantaría espíritu de profecía en el mundo. Joel 2:38 dice así la palabra del Señor: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, quien está hablando es Dios, y Dios hablando del futuro y antes del gran día del Señor dice, uno, que su espíritu sería derramado sobre toda carne, y al ser derramado el espíritu de Dios,
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esto quiere decir que habría profetas y profetizas, hombres y mujeres. Y no queda la cosa ahí. Los viejos soñarán sueños y los mancebos tendrán visiones. Mancebos son los más jovencitos, ¿no es verdad? Así es que los niños tendrían visiones, los hijos y las hijas habría espíritu de profecía, y aún los viejitos tendrían sueños. Y sigue diciendo: y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles días? Daré prodigios en el cielo, en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Interesante. El Señor ubica que antes del derramamiento del Espíritu Santo y antes que los viejos tengan sueños y los mancebos tengan visiones y los hijos y las hijas profeticen, habría de pasar algo sobrenatural, que el sol se convertiría en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Tú sabes que en el Nuevo Testamento hay un versículo que es prácticamente paralelo a la profecía de Joel, es casi las mismas palabras, y quien va a hablar este pasaje es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Mateo capítulo 24 y el versículo 29 y 30, y mira cómo lo presenta Jesucristo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Exactamente lo mismo que decía Joel antes del día terrible del Señor. 1, el sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor, las estrellas caerían del cielo y las potencias de los cielos serían conmovidas. Entonces aparecería la señal del Hijo del Hombre y lamentarían todas las tribus de la tierra y verían al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Es exactamente un pasaje paralelo a lo que está diciendo Joel. Antes del día grande de Jehová, o el día de la ira del Cordero, habría de venir el derramamiento del Espíritu Santo y señales sobrenaturales en el cielo, con el sol, con la luna y con las estrellas. Mira, me regreso a lo que decía Joel. Antes del día grande de Jehová, el sol en tinieblas, la luna en sangre, antes que viniera el día del Señor. Y Cristo en Mateo dice que precisamente después de la tribulación el sol se oscurecería, la luna no daría resplandor y las estrellas caerían del cielo, y entonces verían venir al Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Eso significa que el Espíritu de Dios va a hablar antes de que Cristo venga. ¿Cuál es el punto que estoy enfatizando aquí? Yo no tengo ningún problema en absoluto que si Dios quiere hablar, Él puede hablar a través de quien Él quiera, cuando Él quiere, como Él quiera. ¿Quién es uno para restringir lo que quiere salir de la boca de Dios? De hecho, Dios es el que escoge a sus profetas. Dígame usted qué profetas escogió a sí mismo. De hecho, nadie quería ser profeta en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, porque ser profeta no era cosa fácil. A la gran mayoría de profetas o los apedreaban, o les cortaban la cabeza, o los metían en troncos y los aserraban por la mitad. Si no les gustaba el mensaje, entonces se la agarraban con el mensajero. No cualquiera quería ser un mensajero. ¿O acaso Cristo antes de su entrada triunfar a Jerusalén, en visión profética, no dijo estas palabras terribles: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Por qué crees que Jonás, cuando Dios le dijo ve a Nínive a predicar, qué es lo que hizo Jonás? En vez de ir a Nínive, se dio la vuelta y se fue para Jope. ¿Y sabes por qué? Porque Nínive era conocida como ciudad de sangre. El que entraba, quién sabe si salía. Violencia, homicidios, asesinatos estaban al orden del día. Y sabes que se han descubierto algunas tablillas de cosas terribles que hacían en Nínive. Terribles. Y entonces uno se pone a pensar, pues como que Jonás tenía su razón para irse, ¿no?
hasta que finalmente Dios los sacudió y fue a esa ciudad que estaba lista para ser destruida. Y si Dios la quería destruir era por una razón. Su maldad, igual que el mundo antediluviano, había llegado hasta el Dios del cielo. Pero no cualquiera quería ser profeta. No cualquiera quería decir, yo soy un profeta de Dios, porque no siempre les iba bien. Pero sabes, tú no te llamas para ser profeta. Dios, al que quiere llamar, Dios lo escoge. Él habla a los elegidos que Él sabe que les tiene que dar su mensaje para que se conviertan en mensajeros de Dios. Fue realmente la Virgen María la que se le apareció a estos 3 pastorcillos en el año de 1917. Estos 3 mensajes realmente son un mensaje de Dios en un llamado final al mundo antes del gran día de Jehová. ¿Será que el Dios del cielo, a través de estos 3 pastorcillos y usando a la bienaventurada Virgen María, habría de llamar al mundo a la conversión al Dios del cielo, despertar a la humanidad para que se consagre a Dios antes de la venida de Cristo? Porque tiene que ver con el día terrible, grande del Señor. ¿Sabe qué es lo curioso del asunto? Que la Biblia nos dice que antes de que Cristo venga, también se habrían de dar 3 últimos mensajes al mundo. Y esto es antes del día de Jehová. Tú lo ves en Apocalipsis 14. Después de Apocalipsis 14 ya no hay más mensaje. El del 18 repite solamente lo del 14. Ha caído Babilonia. Pero son exactamente 3 últimos mensajes. Fuera de eso no hay más mensaje. ¿Y sabes cuál es el objetivo de estos 3 mensajes? Preparar el mundo para el día grande de Jehová. Marcar una línea entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Llama al mundo a obedecer sus mandamientos y no pisotear lo sagrado de la ley de Dios, y reconsagrarse al Dios del cielo, a adorar al Creador, al que hizo el cielo, la tierra y al ser humano. El segundo ángel habla de la caída de Babilonia, la apostasía, y el tercer mensaje, la marca de la bestia, a quien consagramos nuestro corazón. Qué interesante, interesante. Al mismo tiempo que en la Biblia aparecen 3 mensajes que iban a preparar al mundo, hay otros 3 mensajes que también fueron dados al mundo. ¿Cómo saber que esto viene de Dios? ¿Y cómo saber que esto no viene de Dios? ¿Será que de alguna manera el Dios del cielo, como dice la palabra del Señor, no haría nada sin que revelara su secreto a sus siervos los profetas? ¿Cómo saber si en verdad estos mensajes dados en 1917 vinieron o no vinieron por Dios? El día de mañana voy a tomar un tiempo para ver 5 principios bíblicos, y después voy a dar el tercer mensaje y lo vamos a comparar a la ley y al testimonio, porque, amigos y hermanos, necesitamos tener una confirmación segura si estas cosas vienen o no vienen de Dios, porque tenemos doble riesgo, como dije en un principio. Si estos mensajes Dios mismo los mandó, y a cualquiera de nosotros se nos hace fácil sacudirnos y decir, eso no es de Dios, yo sé que eso no vino de Dios. ¿Y qué tal que sí hubieran venido de Dios y rechazaste al mensaje de Dios por burlarte de algo que tú considerabas que no venía de Dios? Esto es serio. No es tan fácil rechazar sin investigar o estudiar. Pero qué tal que nos vayamos al otro extremo y con los brazos abiertos digamos, eso sí vino de Dios y tengo que consagrarme al corazón de María y seguir todos los mensajes para salvarme del cataclismo que viene. Y resulta ser que cuando lo investigas, a la ley y al testimonio no venían de Dios, pues resulta ser que recibiste un mensaje que pensabas que era de Dios, pero al final no venía de Dios. Estamos en tiempos muy serios,
por las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y que estamos siendo testigos oculares de lo que la profecía nos había advertido que habría de pasar en nuestro mundo antes de la venida de Cristo. Señales y prodigios, a tal grado, según la palabra de Dios dice, que aún los elegidos podrían ser engañados. Imagínate, si aquel que tiene la palabra de Dios y ha hecho un pacto de Dios en lo que vendrá sobre el mundo podría ser engañado, ¿cuántos más aquellos que no conocen la santa palabra de Dios? Llega el momento, amigo y hermano, que al acercarnos a este tiempo solemne de estos eventos que están pasando, levantemos nuestra cabeza como dice la palabra. Empecemos a poner el colirio en nuestros ojos. Empecemos a abrir la lámpara que está en nuestros pies, que es la santa palabra de Dios, para poder conocer cuál es la verdad de Dios y que se pueda cumplir en nosotros lo que dice su palabra en Isaías capítulo 8 y el versículo número 20, que dice así: a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y el día de mañana, querido amigo y hermano, a partir de las 7:30, vamos a comenzar a estudiar. El escrito está de la ley y el testimonio, y vamos a revisar mañana los 3 mensajes a la luz de la santa palabra de Dios y del testimonio, para ver si estas cosas son así. Y mañana dejaremos que el último árbitro que nos defina si estas cosas vienen de Dios o no sea la santa palabra de Dios. Vamos a colocarnos de pie para tener una palabra de oración y cerrar asimismo en esta noche nuestra primera presentación, y al cerrar con una oración pedirle a Dios del cielo que su paz y su luz puedan ir delante de nosotros. Aquellos que nos ven en casita, gracias por habernos sintonizado en esta noche. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. A los que estamos aquí en casita, acá los vemos mañana de regreso, si Dios nos da la vida. Y al cerrar esta noche en una oración, pidamos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no solamente llene este lugar como lo ha hecho hasta ahorita, sino también llene nuestros corazones. El que pueda, nos caemos de rodillas, vamos a pedir la bendición del Señor. Oremos. Querido Dios y amante Padre, gracias porque en esta noche cerramos confiados que a través del fundamento sólido de tu palabra habremos de reconocer y saber cuál es la verdad. Padre eterno, tú nos has dado claves de cómo no ser engañados. Tú nos has revelado a través de tu palabra cualquier mensaje de cualquier persona que venga diciendo que viene de parte tuya. Nos has dado un testimonio claro y directo de saber si eso viene de ti o no viene de ti. Mañana usaremos la espada. Mañana habremos de analizar a través del lente, el espíritu de la profecía, si este mensaje vino de Dios o no. Y si el mensaje es tuyo, alabaremos tu nombre. Pero si el mensaje no ha venido de ti, oh Padre eterno, ayúdanos para poder pesar en balanza si las cosas que a veces asumimos que son verdad y que vienen del Dios del cielo, de repente, Padre eterno, vengan de otra fuente. Vivimos en tiempos muy peligrosos que todo podrá ser sacudido y aún muchos habrían de ser engañados, pero no tenemos por qué ser engañados, porque el que tiene la luz de tu verdad no tiene que andar en oscuridad. Pero Padre eterno, no podemos tomar doble decisión entre seguir ideas y tradiciones nuestras y al mismo tiempo seguir tu palabra. Danos la oportunidad de mañana dejar en la puerta de afuera toda idea, todo prejuicio, toda filosofía, idea o enseñanza, y venir todos juntos el día de mañana para poder estudiar el escrito está, y solo el escrito está, de la santa palabra de Dios. Y que al estudiarla el día de mañana, esa luz bendita de tu palabra no solo traiga liberación en nuestros corazones y los que habrán de estudiar este tema también,
sino una seguridad que el Dios del cielo nos sigue condiciendo, que el Dios del cielo nos sigue guiando, y que aquellos que depositan su confianza en Dios y en su palabra no serán burlados y tampoco caerán, porque han puesto sus pies sobre la roca eterna de la verdad de la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga en esta noche. A los que nos ven en casita, que Dios les cuide, que Dios les ampare, que les dé una feliz noche. Y los que estamos aquí nos retiramos a nuestros hogares, también que la paz de Dios nos pueda acompañar. Y que el día de mañana sigamos gozándonos al aprender las verdades de tu santa palabra, y el nombre de Cristo sea glorificado. En el nombre sagrado del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios lo pedimos en esta noche. Amén.